Estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado de la mañana. El pastor Otilio Román viene para hablarnos sobre la sección El Sermón Crisis en el Púlpito, pero nos está trayendo unos puntos bien poderosos y unas enseñanzas sobre la frescura en el sermón expositivo. Bueno, ha sido tantas cosas que hemos estado aprendiendo con el pastor Otilio. Y con un fuerte aplauso le recibimos. Qué bueno que el pastor Otilio está con nosotros nuevamente. Él es pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina. También él es el presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe. Y para nosotros tener a este hombre de Dios distinguido en medio de nosotros es una bendición. Pastor, bienvenido nuevamente, un abrazo. Bendiciones, Pastor Semidey. Yes. Muy buenos días. Muy buenos días. Óyeme, esa música que tiene ahí de fondo, hermano, despierta el espíritu rápido. Ahí está. Un yacecito ahí, chéverón. Extraordinario con esa música de Dios extraordinaria. Alegría, eso es entusiasmo, eso es risa. Excelente, como te caracteriza a ti para celebrar tus actividades. Es un honor poder estar aquí de nuevo. Buenos días para todos. Qué grato poder estar compartiendo esta mañana contigo y con nuestra gente que todos los días de lunes a viernes están conectados a este espacio de 7 a 9 de la mañana. Hablemos. Esto es una caja de herramientas para la vida pastoral. Así es. Para el ministerio. Yo creo que esto también bendice aún aquel que no es pastor, ¿verdad? Porque tiene tantas herramientas, son tantos los temas que se cubren que sin duda alguna bendice la vida de la gente. Es asunto de conectarse, es asunto de darle share también, ¿verdad? Y compartirlo con otros, ¿no? Esto está abierto para compartirse con otros, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, lo puede compartir, así es. Mientras más se comparta, mucho mejor, porque llega a mucha más gente y obviamente llega a los pastores y las pastoras, que es quien queremos y estamos apuntando todos los días, es al corazón de ese líder, de ese pastor, de esa pastora, para que sea edificado. Claro. Así que es excelente y de nuevo es un honor poder compartir esta mañana. Y como estamos hablando acerca en nuestro tema, ¿verdad? Estamos hablando acerca de pinceladas de la predicación expositiva. Entiendo que algunos 2 semanas atrás comenzamos a trabajar este tema. Pues hoy habíamos dicho al comienzo de este tema de la predicación expositiva que queríamos mirar algunos ejemplos de la Biblia y sustraer de esos ejemplos que están en la Biblia algunas herramientas que tienen que ver con la predicación expositiva. Así que vamos a cumplir promesas, ¿no? Vamos entonces a mirar. Déjeme quitar el banner de aquí para que cuando transmitamos la presentación se vea todo chévere, que se vea todo bien lindo. Aquí está, aquí la tengo. Muy bien. Aquí está. Vamos a mirar uno de los ejemplos en la mañana de hoy. Tal vez podemos mirar otros más adelante. Sobre este tema de pinceladas de la predicación expositiva, vamos a estacionarnos en el sermón expositivo que el apóstol Pedro entrega en un contexto específico y que el autor del libro de los Hechos lo coloca dentro de la estructura de su libro en el capítulo número 10. Y está dentro de ese capítulo número 10. La historia, el relato está en todo el capítulo 10. Obviamente hay unos versos específicos que trabajan el sermón, pero para ir mirando, ¿verdad?, esa temática, predicar un sermón expositivo implica más que la mera repetición de resultados técnicos de su estudio bíblico. Hemos establecido que a la hora de hacer el sermón, construir el sermón, preparar el sermón, hacer la exégesis del sermón, se emplean unas herramientas homiléticas, se emplean unas herramientas hermenéuticas y homiléticas. Pero a la hora de predicar el sermón es algo más que emplear esas
esas herramientas técnicas, ¿no? La verdadera predicación expositiva transforma los detalles técnicos en principios para que el expositor predique de manera teológica con aplicaciones adecuadas. Los relatos de la Biblia, el texto bíblico, sin duda alguna que hay que hacer su exégesis y utilizar elementos técnicos, homiléticos y hermenéuticos, y son historias. Pero detrás de esas historias relatadas por el texto hay unos principios, hay unas doctrinas, hay una enseñanza que el predicador expositivo descubre, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre con la predicación expositiva es que el predicador une la brecha entre la exégesis y el momento en que expone el sermón, el momento en que expone la enseñanza bíblica. Entonces, vamos a mirar de inmediato este relato. Vamos a mirar primero un breve contexto histórico de Hechos 10 y del sermón de Pedro allí. En ese relato hay un individuo que está en la búsqueda de Dios. Dice el relato que era un comandante del ejército. Era una persona piadosa, era temerosa de Dios. Este es Lucas describiendo el contexto. Ha ejercido buena influencia en su familia, no solamente en la sociedad, sino en su familia. Ha tenido una conducta ejemplar y esto le ha ganado el respeto de la gente. Y era una persona muy ocupada en diferentes ocupaciones, ¿no? Muy ocupada, ¿no? Lucas da el nombre de este personaje, se llamaba Cornelio. Sigue diciendo Lucas que Cornelio tenía una convicción de que el oído de Dios siempre está inclinado ante la súplica de gente que lo hace con sinceridad. Una convicción personal de él. Cuando uno lee el texto, se da cuenta que Lucas plantea eso en el escrito, ¿no? Así que Lucas dice que Cornelio siempre sacaba tiempo para orar. Dice más, Cornelio era una persona generosa, era una persona que daba limosna. Yo comparto por una expresión, no tenía un cocodrilo en el bolsillo. Era una persona generosa. Y sin que se nos olvide, Lucas dice que Cornelio ayunaba. Es tratando de describir el contexto de este sermón. Así que leer la descripción que la Biblia hace de Cornelio, la verdad que maravilla uno, ¿no? Este hombre todavía no era salvo, aunque estaba adelantado por lo que uno lee en los caminos de Dios. Entonces, cuando una persona busca y cautiva el corazón de Dios como lo hacía Cornelio, no pasará mucho tiempo hasta que Dios empiece a moverse en favor de él. Y en el caso que estamos trabajando hoy, un ángel vuela desde el trono de Dios para guiar a Cornelio a una nueva etapa de relación con Dios. Esa es la experiencia que está ocurriendo en ese sentido. Así que Cornelio era un hombre que buscaba a Dios y lo hacía con pasión y con sinceridad. De nuevo, estamos describiendo el contexto. Así que cuando el ángel lo fue a visitar, todo lo que pudo hacer el ángel por él fue indicarle dónde se hallaba el predicador más cercano. Para Dios llevar a Cornelio a una experiencia que Dios quería llevarlo, Dios le dice, mándate a buscar un predicador. Así que, aunque Cornelio se destacó como una persona piadosa, era necesario que escuchara el mensaje de salvación a través de un predicador. Ahí es donde viene el rol del predicador. Así que esa responsabilidad de traerle el mensaje a Cornelio, Dios se la coloca en los hombros a Pedro. Entonces, Pedro llega a la casa de Cornelio y encuentra una audiencia. La audiencia que está en la casa de Cornelio estaba compuesta por familiares, por amigos. Lucas, que es el que está relatando este evento, dice que en la casa de Cornelio, cuando Pedro llega con los acompañantes de él, había mucha gente reunida.
Así que Cornelio, cuando Pedro llega, le empieza a explicar al predicador invitado que llevaban 4 días esperándolo en la casa y que ellos estaban reunidos allí dice Lucas que Cornelio le dice, para oír lo que Dios le había mandado a decir a través de él. Y aquí viene una pregunta interesante para entrar en la sustancia de lo que queremos trabajar. ¿Saben qué hizo Pedro para exponer el mensaje de Dios a Cornelio y a lo suyo? Predicó un sermón expositivo ante tan grande responsabilidad. Decide utilizar el modelo o el estilo del sermón expositivo. Así que el sermón de Pedro en Hechos 10 le abre las puertas de Dios para que intervengan los oyentes de manera milagrosa. Pedro comienza su sermón expositivo hablándole a la audiencia de que Dios no hace acepción de personas. Pedro establece que Cristo tiene el poder en el cielo y en la tierra y les mostró que Jesús es el Señor de todos. Esto es Pedro comenzando el sermón. Pedro les advierte que les hablaría ya que de una temática, de un tema que todo el mundo conocía en ese contexto, ¿verdad? Entonces, la audiencia que estaba allí reunida asume una actitud de respeto, ¿no? Por lo que van a escuchar del predicador. El verso número 33 del capítulo 10 describe cuál era la actitud de esta audiencia. Dice que Cornelio le dice, ahora nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Le dice Cornelio a Pedro, estamos en la presencia de Dios. Queremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Así que era como si Cornelio supiera que si Dios se había molestado para enviarle un mensajero, algo bueno tendría que decirle. Entonces, aquí entramos en 6 pinceladas teológicas sobre la persona de Cristo contenidas en el sermón del apóstol Pedro, que yo quiero compartir en esta mañana. 6 pinceladas teológicas contenidas en el sermón de Pedro en la casa de Cornelio, que hoy quiero compartir. La primera pincelada. Pedro establece el Cristo del que yo vengo a hablarles es un Cristo humano. Así que Pedro comienza el sermón estableciendo la doctrina teológica sobre la que descansa la fe cristiana, que Cristo Jesús dejó las glorias del cielo para hacerse humano y habitar entre nosotros, que Cristo vino en carne y hueso, que Él habitó entre nosotros. Eso se llama la encarnación. El primer principio teológico que Pedro establece allí es que Dios se hizo hombre. Esa fue la primera pincelada. La segunda pincelada en el sermón de Pedro. Que este Cristo que se hizo hombre no solo se hizo criatura humana, sino que llegó para mostrarnos el amor infinito de Dios. En otras palabras, este Cristo humano es también un Cristo compasivo. Así que este predicador comienza a contarles a la gente en la casa de Cornelio cómo Cristo mostró el corazón de Dios sanando enfermedades, libertando oprimidos, llevando los dolores, porque Dios estaba con él. Pedro puntualizó que todos los que estaban allí, que vinieron con él, eran testigos de las cosas que Jesús hizo. Así que puntualiza no solamente que Jesús se hizo hombre, ese Jesús que se hizo hombre, segundo principio teológico, es un Cristo compasivo. Y de ahí pasa el tercer principio o la tercera pincelada. De nuevo, estas son pinceladas teológicas que Pedro afirma en su sermón en la casa de Cornelio. Tercera pincelada. Este Cristo que se hizo hombre, este Cristo que es compasivo, lo hizo, pero también un Cristo sufriente. Así que Pedro establece en su sermón que Jesús fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Establece que Jesús se dejó arrastrar a una cruz de vergüenza para dar la vida por la gente. Y establece que la muerte de Jesús fue el cumplimiento de un plan que ya estaba trazado, que eso no ocurrió al azar. Plantea Pedro en su sermón expositivo que este Cristo es humano, que este Cristo es compasivo y que este Cristo es sufriente. La cuarta pincelada que Pedro plantea en este sermón, es que este Cristo también es un Cristo victorioso.
Este sermón Pedro establece en él que el Salvador murió por todos los seres humanos, pero ese Dios que murió por todos los seres humanos, Dios le levantó victorioso sobre la muerte. Pedro les recuerda que en la cruz Jesús despojó los poderes y principados de la maldad. Les anunció que con su muerte Jesús abrió el cielo para todos los creyentes. Nótese cómo Pedro, en la manera que va elaborando el sermón, y para esto hay que ir al texto bíblico, ¿verdad? Va sustrayendo, va revelando unos principios teológicos sobre la figura de Cristo. La quinta pincelada que Pedro plantea es que este Cristo también es un juez del universo. Así que Pedro les declara que ante el juez del universo todos los seres humanos tendrán que comparecer. Este es el sermón de Pedro en la casa de Cornelio. Le establece que todos tienen que rendir cuentas de lo que hayan hecho, bueno o malo, que está establecido que los hombres mueran una vez y después viene el juicio, que de acuerdo a las decisiones tomadas nos esperan uno de dos lugares en el destino eterno. Y aunque está presentando a Cristo como juez, no deja de haber dentro de esta pincelada de Cristo como es otros principios teológicos que Pablo está planteando aquí, que Pedro está planteando aquí. Y comparto la sexta y última pincelada teológica que está contenida en el sermón de Pedro y que es fundamental. Este Cristo no solamente se encarnó, no solamente es compasivo, no solamente es sufriente, no solamente es el Dios del universo. Este Cristo compasivo es el Salvador. Nótese qué interesante, que de las 6 pinceladas que Pedro tiene en el sermón, deja la de salvación para el final. Es como haciendo una persuasión. Recuerden que dijimos en una ocasión que todo sermón tiene que tener un elemento persuasivo. Y este punto número 6 es el elemento persuasivo. Así que aquí Pedro lo que hace es que le habla a la gente diciéndole que todos los que creen en el Señor, Dios le da derecho de ser llamados sus hijos. Les recuerda que mediante un acto de fe en la persona de Jesús y en su obra, todos podemos obtener el perdón. Y que todo favor de salvación es un acto de la pura gracia de Dios. Y ahí están las 6 pinceladas que Pedro comparte con esta gente. Ahora, una vez Pedro expresa esto en el sermón expositivo, ¿cuáles fueron los resultados de la predicación de Pedro? Vamos a los resultados de la predicación. Dejemos que la Biblia hable. Dejemos que la Biblia conteste estas preguntas. Capítulo 10 del libro de los Hechos, el verso 44. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras Pedro predicaba, Qué poderoso. el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. De manera sobrenatural y con toda su majestad, Dios irrumpió en el culto. Y Cornelio y sus familiares y sus amigos de momento fueron invadidos por la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y aquello se convirtió en un estallido de alabanza y adoración. Gloria a Dios. Y si creemos que ahí terminaron los resultados, todavía hay más. Y esta parte a mí me encanta, Pastor Semidey. Dejemos que la Biblia habla para descubrir qué era lo más qué fue lo más que pasó. Dice el verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro de Jerusalén se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Yo comparto aquí diciendo que estos cabezas de piedra, hablando de estos acompañantes de Pedro que pensaban que el Espíritu Santo era solo para ellos, pensaban que podían encerrar a Dios en la caja de sus propias convicciones teológicas. Qué gran error. El soberano manifestándose sobre todo y dejando caer su gloria Poderoso. cuando su palabra es expuesta
respuesta de la manera que lo está haciendo Pedro. Pedro está exaltando la persona de Cristo. Pedro está colocando a Cristo como el centro de su sermón y le está diciendo a Cornelio y a sus invitados, el centro de esta casa, de las vidas de ustedes, tiene que ser Jesús. Entonces, todo culto se termina, ¿no? Y este culto se acabó, pero vamos a ver cómo se acabó este culto, que Lucas lo describe allí. Vamos a ver cómo se cierra esto. Dejemos que la Biblia conteste. Verso 47. Bueno, eso. Pedro le dice a los asistentes, cuando hubo esa manifestación del Espíritu Santo, producto de la palabra que Pedro está entregando, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? A mí me hace pensar que esta pregunta Pedro se la está haciendo más que a Cornelio y a la gente que está ahí, a los que están viniendo con él de Jerusalén. Claro. El predicador con sus asistentes ministeriales y audiencia allí presente caminaron unos pocos metros hasta la playa del mar Mediterráneo y allí se completó lo que faltaba de ese culto tan inolvidable. Dice Lucas en el verso 48, y mandó a bautizarles en las aguas en el nombre de Jesús. Esos fueron los resultados que vienen como consecuencia de una predicación expositiva donde el nombre y la persona de Jesús se colocan en el centro de la predicación, donde Jesús es puesto en el lugar que tiene que estar puesto en estos sermones. La predicación expositiva, como cualquier otra predicación, pone a Jesús en el centro. Cuando Jesús está en el centro de nuestra predicación, los resultados son parecidos o iguales o mayores a estos que describe Lucas en el capítulo número 10 en la historia de Cornelio y sus amigos. Que el Señor nos ayude, Pastor Semide, a que en nuestra predicación Cristo sea exaltado y podamos poner el nombre de Jesús en alto para que la manifestación de su gracia venga sobre nuestra audiencia. Interesante, Pastor, que usted nos lleve por este sendero, un sendero de lo más poderoso y de lo más interesante, porque nos hace pensar, y cuando yo lo estoy escuchando y nos está llevando por este camino, me hace pensar que nuestro sermón, mientras más cristocéntrico sea, más Espíritu Santo va a haber en la iglesia. Más movimiento del Espíritu va a haber en la iglesia. Si nuestro sermón es cristocéntrico. Sin duda. Sin duda. Pastor Semidey, nuestros templos sin Cristo saben a religión. Cristo es el centro. Okay. Jesús tiene que ser el centro. Okay. Todo conduce a Cristo. Todos en la Biblia miran a Jesús. Desde donde usted y yo nos posicionemos en la Biblia nos va a poner a mirar hacia Jesús. Que el Señor nos ayude para que en el mundo que estamos viviendo, en el tiempo de hoy, Jesús sea el centro de nuestros cultos. Debe ser el centro de las escuelas bíblicas, debe ser el centro de las conferencias, debe ser el centro de la adoración, debe ser el centro de los ensayos, debe ser el centro de las reuniones, debe ser el centro. Jesús tiene que ser el centro del servicio cristiano en la iglesia. Todo comienza con Él. Esto se mantiene de pie o se cae con Jesús. Se mantiene de pie o se cae con Jesús. Pastor, pienso que los pastores y las pastoras, y yo me incluyo, en momentos dados pensamos que el sermón de Jesús, el predicarlo continuamente, pudiera convertirse como que en una especie de aburrimiento para la gente, y buscamos otras alternativas para sazonar nuestra experiencia de predicación. Sí. Y buscamos otros ambientes, otra temática. Buscamos otras experiencias para que de alguna forma nuestros cultos puedan tener, como se le ha llamado en momentos dados, pueda tener una especie de variedad.
pero cuando yo miro lo que usted nos está presentando, y desde hace tiempo que nos viene presentando y diciendo, el sermón que mira a Cristo, el sermón que es a Cristo, es a Cristo, es a Cristo, tiene entonces la particularidad de que ese sermón que mira a Cristo siempre va a ser un sermón que va a ser respaldado por el poder del Espíritu. Y es importante, pastor, que yo pueda decir esto, porque yo he caído en momentos dados, y yo recuerdo en momentos determinados de nuestras experiencias pastorales, cuando uno a veces trae, tú sabes, unas corrientes, unas cosas, unas palabras distintas, tratando de darle, tú sabes, un matiz nuevo al asunto. Pero el Espíritu Santo lo que le dice a uno es, el centro soy yo, yo soy el centro del sermón, no puede haber otra cosa. ¿Qué te parece lo que estoy diciendo, pastor? Claro, Pastor Semedi, concuerdo contigo en el relato que estábamos utilizando los otros días de los caminantes de Maús, ¿verdad? Eh, Cómo Jesús se acerca en medio de la crisis que están viviendo y los guía a la palabra, los guía a la escritura y los pasea por la escritura. Así. Fíjense que ellos están viviendo una crisis de múltiples variedades, ¿no? Hay frustración. Esto está ocurriendo el fin de semana que Jesús muere. Ya estamos el tercer día. Murió el que nos había dicho que sería nuestro líder. Así que hay una mezcla de sentimientos que tienen a estos discípulos frustrados, los que van camino en Maús. Y Jesús no entra a dialogar con ellos para hacer otra cosa que no sea traerlos a la escritura, recordarles lo que está en ellos, porque estaba en ellos. Todo lo que tenemos que hacer es entregar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, ¿no? La palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios hace aquello para lo cual dijimos en una ocasión aquí que la función del predicador es resucitar muerto. Sí. Así mismo es. Resucitar muertos, muertos en todo el sentido de la palabra. Así mismo es. Así mismo. Resucitar las esperanzas muertas de la gente, los planes muertos de la gente, resucitar todo lo que ha muerto en la gente, resucitar, ¿no? Y traer a la vida las cosas de nuevo, traer a la vida las nuevas oportunidades, traer a la vida, puedo volver a empezar otra vez, ¿no? Puedo volver a comenzar, me caí pero me puedo levantar. Me parece que cuando hacemos esto y colocamos eso en el centro, Jesús en el centro de nuestro sermón se encarga de acomodar en el corazón de la gente todas aquellas cosas que a nosotros a veces pensamos que somos nosotros que tenemos que acomodarlas. No, Él se encargará de eso. Me parece que Jesús lo que nos plantea es, habla de mí, háblale de mí a la gente. Yo me encargo de atender a la gente. Poderoso. Haz que yo llegue a la gente. Es poderoso. Haz que la gente me escuche a mí, me reciba a mí, me mire a mí. Yo me encargaré de atender. Mira, y esto en todas las áreas, Pastor Semidey. Todo pastor tiene la responsabilidad de trabajar, de enseñar diferentes aspectos de las funciones pastorales, por ejemplo, los aspectos administrativos. ¿Qué pastor no enseña sobre el principio de la mayordomía? Esa es responsabilidad del pastor, y dentro de la mayordomía del tiempo, la mayordomía de la salud, la mayordomía de los recursos, la mayordomía de los talentos, la mayordomía de la finanza. ¿Qué pastor no habla acerca de las ofrendas y los diezmos? Porque eso es primero es un principio, es una enseñanza bíblica, y segundo, porque son recursos que se necesitan en la iglesia para poder hacer el trabajo. Eso es cierto. Pero si yo enseño esas cosas y saco a Jesús de mi sermón, ni va a estar Jesús, ni van a estar esas cosas. Trae a Jesús al sermón. Excelente. Alimenta el ello. Es el principio de alimento. Excelente. Y fruto. Yo alimento las ovejas y las ovejas están saludables. Y cuando una oveja está saludable, produce aquello que la oveja por naturaleza produce.
Yo no tengo que hablarle a la oveja, mira, tienes que dar lana hoy, tienes que dar leche. Nadie se levanta diciéndole a la naturaleza que tiene que hacer esas cosas. La naturaleza las hace por sí mismo. Cuando únicamente la naturaleza, en este caso la oveja, no hace eso, es cuando la oveja está enferma. Y las ovejas se enferman cuando no se alimentan bien. Se alimentan bien cuando yo le entrego la palabra. De hecho, el principio de Jesús a este mismo apóstol Pedro, en su escrito, cuando le habla sobre la responsabilidad que tiene el pastor, en el libro de Pedro, él dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío. Nuestro pastorado no puede ser paternalista. Sí. No es cierto que los miembros que están en la iglesia son hijos míos. No es cierto que los miembros que están en mi iglesia son hijos míos. En la iglesia de Dios mismo de Yahweh Jireh, yo tengo solo 2 hijos, Alexandra y Rebeca. Pastor, y qué mucho. El resto de ellos no son hijos míos. Yo soy pastor de ellos. Pastor, y qué mucha experiencia esta de la paternidad se está dando en el planeta. Esto está corriendo como pólvora. Así que lo que acabas de lanzar, pastor, va a la médula de doctrinas que yo concurro totalmente con lo que usted está diciendo. No sé si los miércoles a veces se zafan palabras, ¿verdad? Pero cuando yo desarrollo una pastoral paternalista que no es bíblica, Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Porque Pedro sabe que el que es señor de la gente no es el pastor. Así el señor de la iglesia es otro, no es el pastor. ¿No? El pastor es el administrador, es el ángel de la iglesia, es el pastor, pero el señor de la iglesia no es el pastor. Entonces, me parece que a veces detrás de esa intención o práctica paternalista hay una fuerte sensación de inseguridad. Correcto, estamos de acuerdo. Hoy en miércoles estamos a mitad de día, a mitad de semana y tenemos que ser buena gente, así que Jesús. Pastor, me parece que este tema sobre si le parece a usted, el miércoles que viene, sería bueno que trabajemos un poco sobre esto de la paternidad y cómo la Biblia mira este concepto y lo que usted está presentando, si a usted le parece, ¿verdad? Usted es nuestro invitado y que lo quiero presentar. A mí me parece bien, si a vos le parece. A mí me parece súper bien. Y me parece que la gente que está conectada, mire, pastor, si yo leo todos los mensajes que tengo aquí, yo estoy hasta mañana leyéndolo. Y el pastor Héctor Rivera me va a regañar. Si yo leo todos los mensajes que tengo aquí, me quedo hasta mañana leyéndolo. No, si queremos escuchar al pastor que viene detrás de nosotros. Es un montón de gente escribiéndonos, diciéndonos poderosa la enseñanza. Poderosa la enseñanza, gente diciéndome que sí, que hablemos sobre la experiencia de la paternidad, que me parece que eso es bien vital y bien importante. Ay, Dios mío, yo sé que, y vamos a ver si somos una promoción de eso, pastor. Muy bien, con el favor de Dios lo vamos a hacer, con el favor de Dios mediante, lo hacemos la semana que viene. Nada, este programa se llama Tertuhablemos. Así es. Así que vamos a hablar acerca de esa temática que el pastor Sevilla nos está presentando. Me parece que es poderoso. Pastor, antes de irnos, ¿cómo la gente puede conocer de usted, conectarse con su ministerio para la gloria del Señor? Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, es Iglesia de Dios Mission Board o Iglesia de Dios MB, Yahweh Jireh. Nuestro correo electrónico es iddmb@gmail.com y nuestro número celular es el 787-226-0031. Siempre a la orden para servirle. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que, como siempre, en la China. Bendiciones, pastor. Un montón de mensajes aquí, la gente escribiendo. Tremendo como siempre, pastor. Un abrazo. Un abrazo, bendiciones.